E inmediatamente vamos a pasar al tema 3, división y partición, conducción de la audiencia oral, puntos controvertidos y convenciones probatorias. Vamos a invitar al escenario al doctor Rafael Mateo Inga Méndez, juez especializado del Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Ahí abajo se ve, ¿sí? ¿Se encuentra en la pantalla, no? Sí, también. 15 minutos. Sí. Buenos días, estimados colegas. Permiso al doctor Bustamante. Tenga usted buenos días, estimados, nuevamente buenos días. Es un grato dirigirme con ustedes a poder compartir una de las experiencias que hemos manejado en los juzgados civiles del Callao en relación al proceso de división y partición de bienes, ¿no? Antes de empezar el tema de la división y partición, nosotros entendemos esto que es una figura que busca la división material de un bien, ya sea física o en porcentaje, ¿no? Debemos recordar también el pleno civil distrital, ¿no?, de la Corte de Lima Este. Interesante este pleno, a mi modesto entender, porque nos señala de que cuando hay un debate en relación a la división material sobre un bien, ¿no?, el juez no puede pronunciarse al momento de sentenciar, sino tiene que fijarlo en porcentaje, y ya en la etapa de ejecución se va a poder determinar, ¿no? Por eso me parece importante traerlo a colación. Actualmente nosotros, los jueces civiles del Callao, hemos tomado acuerdos en relación al proceso abreviado. Sabemos nosotros que la división y partición, conforme a la cuarta disposición complementaria y final del Código Procesal Civil, el mismo se tramita en el proceso abreviado, ¿no? Sabemos nosotros, hemos tomado con las reglas de la oralidad como técnica, ¿no?, que en el admisorio ya estemos fijando fecha de audiencia preliminar, ¿no? Sin embargo, en los procesos abreviados, como en este caso, en los casos de división y partición, nosotros hemos tomado un acuerdo de fijar recién la fecha de audiencia preliminar con la contestación a la demanda o la reconvención o la resolución que declara rebeldía a la parte demandada, ¿no? ¿Por qué hemos tomado este acuerdo? Uno, porque hemos advertido que ha existido varias devoluciones de cédula por la parte demandada que ha ocasionado que cuando ya seríamos la fecha de audiencia preliminar, automáticamente con el admisorio, la misma se veía frustrada, ¿no? Asimismo, también al admitir automáticamente la fecha de audiencia preliminar con el auto admisorio, hace que nuestra agenda que tengamos de audiencia se sobrecargue. ¿En qué sentido? De que si admito automáticamente en el proceso abreviado la fecha de audiencia preliminar, ya estaría señalando acá durante unos 8 y 10 meses, cosa que estaríamos de una u otra forma desneutralizando la solución de una controversia a través de las reglas de la oralidad, ¿no? Pues eso es una de las justificaciones por lo que fijamos nosotros la fecha de audiencia preliminar en el proceso de división y partición con la contestación a la demanda o reconvención o la resolución que declara en rebeldía, ¿no? Otra de las cosas que hemos tomado también como acuerdo de Junta de Jueces Civiles es que a la ausencia, ya que cuando se fija la fecha de audiencia preliminar y no asiste ninguna de las partes dentro de un proceso abreviado, entonces lo que hacemos nosotros es adecuar este proceso al proceso tradicional, ¿no?, tal como dice el artículo 468 del Código Procesal Civil, y sanear el proceso y proponer que las partes propongan sus puntos controvertidos, ¿no? Porque es claro, si no asisten las partes a la audiencia, en la audiencia preliminar dentro de un proceso abreviado, como por ejemplo tenemos el proceso de división y partición, entonces tendríamos que adecuarlo al proceso tradicional. Entonces, ya teniendo en claro estos acuerdos que hemos adoptado y ya estos antecedentes, la división y partición, pasaremos con la exposición. He escuchado a varios ponentes muy interesantes cuando refieren que el trabajo es cooperativo y conjunto con estas reglas de oralidad, lo cual concuerdo en todo extremo, ya que tenemos en cuenta que esta regla en realidad nos trae desde el punto de vista funcional dos sistemas. Uno, el tema jurisdiccional que corresponde a nosotros, a los jueces, y el otro, el tema administrativo. El tema administrativo es muy importante, ya que, como escuché al colega que me antecedió, es claro, ¿no? Nosotros podemos procurar emitir la sentencia en la misma audiencia, fijar los actos procesales mucho más rápidos, pero ¿qué pasa si ese acto procesal no se notifica, no se cumple con proveer, no tenemos el personal para que pueda realizar las funciones adecuadas? Entonces, eso va a conllevar a que no podamos cumplir nuestra meta, ¿no? Entonces, es importante esta figura de las reglas
tanto de la funcionalidad, tanto a nivel judicial del juez mismo, como el área administrativa, ¿no? Y digo esto porque hace meses atrás tuvimos la visita de control, donde nos decían, señor juez, ¿usted por qué no tiene supervisión sobre su personal jurisdiccional, sobre el tal secretario? Y yo le expliqué al juez de control, estamos bajo el tema de la figura del cooperativo de la oralidad, ¿no? Esa es la función que ahora corresponde al administrador. Entonces, eso es a través de este encuentro sería bueno de que se pueda ya delinear las responsabilidades y funciones, ¿no? Porque seguimos teniendo en cuenta de que nosotros, al ser los jueces, tenemos que tener supervisión y poder de control sobre el personal jurisdiccional, cuando la finalidad también de las reglas de la oralidad es también que nosotros nos dediquemos al 100% a poder resolver nuestras controversias, ¿no? Eso quería contarle como mera experiencia. Entonces, como había señalado, las reglas de la oralidad tiene dos funcionamientos: el tema jurisdiccional, que es como lo que estamos conversando el día de hoy, temas de criterios, y el tema del funcionamiento al nivel administrativo, ¿no? Que eso ya corresponde y cae al tema del administrador, que verifique, ¿no?, que el personal se encuentre desarrollando adecuadamente sus funciones, ¿no? Ya sea el secretario de calificación, el secretario de trámite, el secretario de ejecución, el secretario de calificación de medidas cautelares, el mismo especialista también de audiencia, ¿no? Es claro, si queremos que estas reglas de la contratación de la oralidad funcione, creo que se necesitaría el personal adecuado, ¿no?, y preciso para poder cumplir con esta meta, ¿no? Bueno, los principios de la oralidad, de la audiencia de oralidad, tenemos que tiene que tener una garantía de contradicción. Eso es claro. Escuchábamos ayer también al doctor Giovanni Priori, que señalaba esto, ¿no?, que es un proceso a través de audiencias, que lo que se busca siempre es garantizar el derecho de defensa para las partes, ¿no? Igual forma, la igualdad de armas, ¿no?, da la oportunidad de que las partes puedan formular sus escritos y sus defensas adecuadas. Respecto a proacciones, siempre procurar interpretar las normas procesales siempre en beneficio de los justiciables, pues, ¿no? Y adquirir y seleccionar información de calidad para solucionar controversia, ¿no? Muy bien, el caso que les comento, dado el tiempo que tengo en materia de exposición, es del expediente 612-2022. Es un caso de división y partición de bienes, donde este bien habían adquirido conjuntamente dos personas, en la que en forma convencional desean ellos llegar a una solución, una división, pero no lo logran, pues por eso recurren al tema jurisdiccional, en la que la parte demandante está solicitando que se realice la división y partición a nivel judicial. La parte demandada contesta y no quiere realizar la partición porque refiere de que es un bien que no correspondería porque se compró con una finalidad, no para que ella viva y no para que se pueda vender, ¿no? Entonces, ya se interpuso la demanda, se admite la misma, ya con la contestación de la parte demandada fijamos la fecha de audiencia preliminar. En la audiencia preliminar, como sabemos todos muy bien, ya en varias exposiciones también ya lo han referido muy bien también los que me han antecedido, sabemos que los alegatos de apertura no es menos que la teoría del caso que exponen cada uno de los abogados, ¿no? Y lo que se busca es que los abogados puedan oralizar, ¿no? He tenido muchos casos donde hay abogados que lo que hacen simplemente es leer la demanda, o abogados de la parte demandada leer la contestación, cuando tampoco no es la finalidad, ¿no? Eso ayer también justo estaba hablando también el doctor Giovanni Priori, de que eso también corresponde a los actores, ¿no? Es muy bien que nosotros manejemos la oralidad, expliquemos bien, manejemos bien el tema de la dirección, y los actores son los que tienen que aportar bastante para que este proceso se pueda resolver mucho más rápido y con una solución muy justa para ellos, ¿no? Tema de la conciliación. Acá sí me parece un punto muy interesante, y más allá de las técnicas y las estrategias que nosotros tengamos como mediadores para poder solucionar el conflicto, ¿no?, con ayuda de las partes, una de las novedades que sí trae la oralidad y que yo sí lo pongo en práctica es decirle a las partes cómo este caso se soluciona similarmente en mi juzgado, por ejemplo, ¿no? Decirle, si están en un caso de partición de bienes, este caso se está resolviendo, ya ha estado resolviendo similarmente en mi juzgado de esta forma, o la Corte Suprema ya ha resuelto de esta forma, ¿no? Entonces, con eso estoy diciéndole a la parte, por si acaso, si ustedes no llegan a conciliar, posiblemente el caso se pueda resolver de esta manera, ¿no? Y buscar, como decían también uno de los que me antecedieron, que los abogados no mucho interfieran en la conciliación. Muchas veces los abogados interfieren en la conciliación, ¿no? Y a veces le pregunto a la parte demandada, propongo una propuesta, y su abogado me dice, no hay propuestas,
No se acepta nada. Ni siquiera permite que su cliente, en ese caso, pueda decirnos cuál es su propuesta, ¿no?, respecto a la solución del caso. Entonces, lo que se busca es que en la conciliación las partes sean las que intervengan, no los abogados. A veces los abogados piensan que la conciliación es una como subetapa de alegatos de apertura, ¿no?, cuando realmente no lo es, ¿no? Pero esta modalidad de que contarle cómo se resuelven los casos similarmente por la judicatura que nos ha traído el reglamento, en realidad me parece muy beneficioso, ¿no?, y que particularmente yo sí le he puesto en práctica y en otros casos sí me ha solucionado, ¿no? Bueno, en ese caso, a pesar de que se trató de persuadir a las partes para que llegue a una conciliación, no se logró. Muy bien, estamos en la etapa de saneamiento procesal, sabemos muy bien si están los presupuestos procesales más las condiciones de acción, estamos a la relación procesal válida. Luego vamos a la invitación y fijación de puntos controvertidos. Como ya muy bien también me han antecedido, ¿no?, los puntos controvertidos son los hechos controvertidos no aceptados por la contraparte, pero necesitan ser materia de prueba, ¿no? Esto trae a colación lo señalado también en el 10º Pleno Casatorio Civil, que dicen que un punto controvertido no solamente es copia y pega del petitorio de la demanda o la contestación, ¿no?, sino es una búsqueda exhaustiva de los mismos, ¿no? ¿Qué puntos controvertidos puedo fijar en un proceso de división y partición de bienes, ¿no? Uno, determinar si resulta procedente la división y partición del inmueble ubicado en este caso en el Callao. 2. De ser así, determinar qué parte le corresponde tanto a la parte demandante y a la parte demandada sobre ella en materia de partición. En relación al quinto punto, tenemos el tema de la admisión o rechazo de medios probatorios. Generalmente en un proceso de división y partición, como ustedes muy bien también ya lo saben, estimados colegas, generalmente son pruebas documentales que se presentan, ¿no? Entonces, hacer pruebas documentales, en este momento yo le digo a las partes, vamos a aplicar juzgamiento anticipado, ¿okay?, y que procedan con sus alegatos de clausura, ¿no? Los alegatos de clausura son los alegatos finales. Ahora, acá sí me detengo. Si ya hemos aplicado juzgamiento anticipado tal como te dice el artículo 473 del Código Procesal Civil, ¿no?, la regla que nos dice, en aplicación del artículo 212 también del Código Procesal Civil, que el juez puede darle un plazo de 5 días a las partes para que presenten sus alegatos por escrito o, de ser el caso, presenten su informe oral o pidan un informe oral, ¿no? Pues yo me hago la pregunta, si estamos en la audiencia ya preliminar, donde la parte demandada ha contestado, ha ejercido su derecho de defensa, ha asistido a la audiencia con su abogado, ¿por qué no emitir sentencia en ese momento, más allá de lo que la norma procesal nos diga, ¿no? Si nosotros podemos flexibilizar la norma procesal. En este caso concreto, procedí a emitir la sentencia en la misma audiencia, ¿no?, porque advertí que ya estaba la parte demandante con la parte demandada con sus abogados, ¿no?, y garantizando evidentemente el derecho de contradicción. Ahora, ha habido casos, y no los voy a negar, donde he llevado audiencias donde no ha asistido la parte demandada. En esos tipos de casos es claro que no aplico ahí el juzgamiento anticipado, sino que permito que las partes puedan presentar sus alegatos de apertura. O otros casos, cuando ha asistido a la audiencia solamente la parte demandada, ¿no?, sin abogado, ahí es claro que también aplico juzgamiento anticipado, pero le doy la oportunidad de que presente sus alegatos de clausura o pida en todo caso su informe oral, tal como señala el último párrafo del artículo 468 del Código Procesal Civil y el artículo 212 del Código Procesal Civil. Entonces, con esto, para concluir, estimados colegas, teniendo en cuenta el minuto que tengo, en los procesos de división y partición la finalidad es que estos procesos se concluyan en la etapa de conciliación. Eso es lo que debemos procurar, de que estos procesos concluyan de esta manera, ya que esencialmente es buscar que las partes lleguen a un consenso en relación a la división que le corresponde material a cada uno, o ya sea en porcentaje, ¿no?, y tratar de emitir sentencia, ¿no?, como juzgamiento anticipado cuando ambas partes se encuentran presentes, ¿no?, en la misma audiencia, para poder garantizar su derecho a la defensa. Bueno, muy agradecidos a cada uno por su gentil atención. Muchas gracias, doctores. Agradecemos la participación del doctor Rafael Mateo Inga Méndez, juez especializado del Cuarto Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao. Invitamos a continuación al doctor Gerardo Octavio Sánchez Porturas Ganosa, juez del Quinto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Doctor. Acá adelante y hacia atrás.
Ya, gracias. 15 minutos. Gracias. Muy buenos días, doctores. Con su venia me voy a permitir exponer lo pertinente a la división y partición que se nos ha encomendado. Pero previamente, permítanme hacerles un breve comentario, ¿no? Se han dado cuenta que este evento, magnífico por cierto, está versando y tornando en función a los puntos controvertidos que yo considero es el momento culminante del proceso civil. Acordémonos que el proceso civil es eminentemente dialéctico y cual Hegel, ¿verdad?, hay una tesis, hay una antítesis y la síntesis no necesariamente la sentencia. La síntesis procesal es precisamente la fijación de puntos controvertidos. ¿Por qué? Por lo mismo de que cuando se junta la tesis con la antítesis, ¿no es cierto?, hay ese enfrentamiento de posturas, sale inmediatamente como producto, vuelvo a repetir, la fusión de ambas. ¿Y cuál es la fusión de ambas en el proceso civil? Precisamente fijar con precisión qué aspectos no coinciden ambas partes procesales en cuanto a que en puridad, ¿no?, ha ocurrido tal o cual situación fáctica en la realidad empírica. De tal modo que el juzgador debe circunscribirse, constreñirse a verificar en el proceso si ciertamente lo que presuntamente indica la parte actora se ha generado en los hechos, es el reflejo, debe ser el reflejo del proceso. Y previo a iniciar, en un evento académico, un determinado procesalista me dijo, ¿sabes lo que yo más rescato de la oralidad en lo civil? Es precisamente que nosotros como abogados, sabedores de que ustedes tienen una costumbre muy anómala, antigua, de fijar como puntos controvertidos lo que es materia del petitorio, es decir, como ustedes decían, ¿no?, determinar si el acto jurídico contenido en el contrato celebrado con tal fecha se encuentra viciado o no de nulidad por tal causal de nulidad. No, señor, ese es el petitorio, eso es de derecho. ¿Y por qué es que hay esa dificultad, como dijo un señor magistrado, en fijar correctamente los puntos controvertidos? Por la carencia de un case management. Porque no gestionamos desde un principio, no exigimos que los señores abogados cuando plantean su demanda vinculen los medios probatorios al enunciado fáctico que vierten. Y de igual manera no exigimos que el emplazado cuando conteste la acción se pronuncie sobre todos y cada uno de las versiones fácticas emitidas por la parte accionante. Y tampoco le exigimos que vincule sus medios probatorios. ¿Qué hacen los señores abogados? Niego y contradigo en todos sus extremos la demanda incoada. Estos son mis medios probatorios, 1, 2, 3, 4, 5. El accionante de igual manera. Y ahí la dificultad del juzgador cuando va a fijar los puntos controvertidos, saber dónde no coinciden, en qué disienten. Sin embargo, si exigimos ello, ¿no es cierto?, A, B, C, D, tal medio probatorio para acreditar tal fundamento fáctico A, B, C, para uno o para varios. De tal modo, acordémonos que la actividad probatoria torna en función a la fijación de puntos controvertidos. No podemos llevar actividad probatoria si es que previamente no tenemos plena certeza de qué aspectos son los que vamos a someter a probanza. Por eso es que yo muy respetuosamente disiento, ¿verdad?, con aquellas posturas que, por cierto, son muy atendibles, ¿no?, para evitar la dilación procesal, de que antes de fijar puntos controvertidos ya estemos tratando de producir pruebas. ¿Cómo así nosotros de antemano ya vamos a oficiar para que me emitan un determinado informe si de repente eso no va a ser materia de probanza, de cuestionamiento? No podemos adelantarnos lo que pueda decir la parte emplazada, ¿verdad? Bien, con el mayor respeto, por cierto. Y yéndonos al caso concreto. División y partición. Tengo entendido que ya diversas cortes superiores han asumido similar buena práctica que la asumida por mi corte superior a la que pertenezco. División y partición, conjuntamente con petición de herencia, resolución de contrato y restitución de bien, lo hemos sumarizado.
Con la facultad conferida por el artículo 51, inciso 1 del Código Procesal Civil, hemos tenido a bien, por lo mismo que se trata de pretensiones que no ofrecen mayor complejidad, no ofrecen mayor enjudiosidad. Entonces, ¿qué sentido tiene todavía que sean abreviados o de conocimiento? Si muy bien podemos generarle una situación de celeridad y economía llevándolo a cabo en una audiencia única, ¿verdad? Es más, el artículo 6, como dijo un señor magistrado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con mayor certeza afianza esta posibilidad de adecuar, ¿no es cierto?, estos procesos a la vía sumarísima. Y precisamente está la división y partición, como dijo acá el doctor, que comúnmente estos procesos culminan en una conciliación, no generan mayor dificultad, ¿no? Todos sabemos que incoan división y partición porque no han llegado a un consenso y lo que quieren es una división judicial, ¿verdad? Partición judicial. Muy bien. ¿Y qué sucede? Comúnmente dentro ya del proceso, en la etapa de la conciliación, bueno, no etapa de conciliación porque no existe como tal, pero en la posibilidad de que puedan llegar a un consenso, en efecto eso sucede. Muy bien. Los alegatos de apertura. Y vuelvo a reiterar acá. Como bien lo han dicho ustedes, señores, evitemos que los señores abogados simple y llanamente tiendan a repetir lo que han escrito. No, señor abogado. Identifique el objeto litigioso del proceso. Señale con precisión el tema decidendum y en función a ello, bajo esa égida, es que usted va a verificar el aspecto fáctico, el aspecto probatorio y el aspecto jurídico. Pero siempre, ojo, enarbolando al tema decidendum. Ahora bien, tomando en consideración ello, es que precisamente no estamos en una audiencia preliminar, en una audiencia única, donde precisamente está la audiencia de tamiz, ¿verdad?, que es la audiencia preliminar, está fusionada en ella, audiencia de filtraje, la audiencia de expurgación, porque acuérdense que esta es la etapa donde se va a dejar impoluto el proceso para que pase a la etapa de juzgamiento, actuación de medios probatorios. Y digo actuación de pruebas, audiencia de pruebas o actuación de pruebas, porque precisamente no es prueba mientras no le haya generado al juzgador convicción. No podemos decir, esta es mi prueba, esta es la audiencia de pruebas. ¿Qué pruebas? ¿Ya te generó convicción? Mientras no lo es, no es prueba. Simplemente es un instrumento de acreditación. Bien, la conciliación, vuelvo a repetir, yo particularmente y también con mucho respeto considero que la conciliación debe darse con posterioridad al saneamiento procesal. Tenemos que tener plena certeza de que efectivamente exista una relación jurídico-procesal válida. De lo contrario, mientras ello no suceda, no podemos invitar a conciliar. Alguien me dirá, pero es que se entiende de que ya se hemos calificado la demanda, ya ha habido una contestación, también ha sido calificada positivamente. No. El hecho de que no hayan deducido excepciones o defensas previas significa que inevitablemente hay una relación jurídico-procesal válida. No, por algo el legislador nos dio otra oportunidad para que aun cuando habiéndose calificado positivamente la demanda y la contestación, haya otra estación procesal donde se nos dé la oportunidad de verificar nuevamente, y vuelvo a repetir, al margen de que se hayan deducido medios de defensa, establecer si efectivamente existe el interés para obrar, la legitimidad para accionar y el amparo legal. Muy bien. Es más, no sé si ustedes habrán advertido de que la conciliación tiene mucho que ver, no es que tiene mucho que ver, se objetiviza, la categoría procesal del interés para obrar se objetiviza con la conciliación, ¿verdad? Acuérdense que cómo es que acreditamos que existe interés para obrar si no es con el acta de conciliación frustrada. Interés para accionar, interés para demandar. Y no estamos hablando del interés sustantivo, sino del interés meramente adjetivo. Acuérdense que cuando es que se aplaca, se satisface el interés para accionar, cuando sabe el litigante de que su acción ha sido admitida a trámite. Y cuando es que aplaca su satisfacción sustancial, cuando se dictó esa sentencia, sea de carácter constitutivo, declarativo, o si es de condena, habrá que esperar que se ejecute.
Muy bien. Puntos controvertidos. Acá vuelvo a repetir lo que ya les he indicado al principio, sí, efectivamente es la síntesis del proceso, ¿no? ¿Y por qué el tema aprobando o el objeto de prueba? Porque precisamente esa es la intención, ¿no es cierto? Y vuelvo acá también a disentir muy educadamente cuando se dice hechos no controvertidos, establezcanlo. ¿Es que los hechos no controvertidos lo vamos a someter a probanza? No, entonces fijemos primeramente los hechos, los puntos en controversia. Es más, ya no es necesario señalar los hechos no controvertidos porque se sobreentiende de que si no son puntos de controversia, son hechos que coinciden, son hechos no controvertidos. Y vuelvo a reiterar, mientras no fijemos los puntos en controversia, no podemos llevar a cabo una actividad probatoria. La actividad probatoria es en función a la fijación correcta de los puntos controvertidos. Y en buena hora que ahora ya se nos entienda o entendamos de que fijar los puntos controvertidos no es repetir, ¿no es cierto? No es plasmar, no es volver a reiterar lo que es materia del petitorio. Es más, acordémonos también, señores magistrados, de que hay 3 teorías respecto a la fijación de puntos controvertidos. La teoría liberal, la teoría de la fundamentación implícita y la teoría eclíptica, que es precisamente la que ha asumido nuestro ordenamiento procesal civil vigente, ¿no es cierto? La liberal, que es eminentemente la dispositiva, donde las partes únicamente, que no es el caso de nuestro ordenamiento procesal, le indican al juzgador, oiga usted, estos aspectos fácticos son los que usted juez tiene que someter a debate probatorio. Así como yo le he indicado cuáles son los alcances de mi pretensión, cuáles son los límites ultra, intra, citra, extra petita, usted también se va a constreñir, circunscribir únicamente a verificar la certeza o falsedad de estos aspectos. La de la fundamentación implícita es lo contrario, ¿no? La autoridad jurisdiccional en su máxima expresión no permite que las partes ni siquiera le propongan puntos controvertidos. Felizmente, nuestro ordenamiento procesal civil vigente ha asumido la postura, ¿no es cierto?, la teoría ecléctica, que toma de ambas teorías. Juez, finalmente tú lo vas a fijar, pero previamente escucha a las partes. Correcto. Que te propongan los puntos controvertidos. Y recién allí es que tú decides. Y les vuelvo a repetir lo que me decía este procesalista. Es allí el momento, aparte de ser el momento cumbre del proceso civil, la oportunidad que nos da la oralidad de consensuar los puntos controvertidos. ¿Qué mejor es que con la presencia de las defensas técnicas y las partes procesales, lleguemos a un acuerdo en precisar cuáles son los aspectos, los hechos, las situaciones fácticas que los vamos a someter a probanza? Y en función a ello, de igual manera, determinaremos que en el saneamiento probatorio empezaremos a discriminar qué instrumentos de acreditación en función a su idoneidad, a su pertinencia, a su conducencia, me van a ayudar a despejar, a dilucidar, a aclarar esos puntos controvertidos. Específicamente en este caso de división y partición, en puridad todo era de naturaleza documental, ¿no es cierto? De tal modo que no hubo actuación probatoria. Y los alegatos de clausura, como ahí lo he indicado, en puridad más que alegato de defensa es exigirle a ese señor abogado que nos indique según su criterio qué aspectos de los controvertidos se han aclarado según él, ¿no es cierto? Y eso nos va a ayudar enormemente para dictar la decisión final. Yo les agradezco haberme escuchado. Muchas gracias. Doctor, invitamos por favor a la... Muchas gracias. Al doctor Gerardo Octavio Sánchez Porturas Ganosa, juez del 5º Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Bien, señoras y señores, nuevamente abrimos los micrófonos para sus consultas o preguntas que tengan para nuestros expositores. Muy buenos días a ambos expositores. Muchas gracias por las excelentes ponencias que han planteado. Doctor Sánchez,
me llamó mucho la atención, sé que el tema es división y partición, pero me llamó mucho la atención el inicio de su exposición en el tema de la sumarización del trámite de algunas pretensiones, ¿no? Sobre todo el tema de petición de herencia, creo que es algo que podríamos generalizar. Mi pregunta, en atención a eso, iba al siguiente aspecto. ¿Consideraría usted que sería posible que un proceso que de inicio lo trabajo como proceso de conocimiento, viendo ya el debate o los temas en debate que se realizan con ocasión de la presentación de la contestación, pueda yo sumarizarlo al inicio de la audiencia y con eso permitir que ya no tenga estos problemas de si es que le doy plazo para los alegatos o no, si le doy plazo para los puntos controvertidos o no, y eventualmente en base a ello convertir una audiencia que era preliminar en una audiencia única, ¿no? Eso en la línea de si lo puedo hacer en la calificación, entonces también lo podría hacer en medio proceso y de tal suerte poder extender esta posibilidad de sumarizar procesos, ya no solo a algunas pretensiones, sino darle mayor amplitud. Muchas gracias, doctor. No vemos la trascendencia del ámbito adjetivo, ¿verdad? El aspecto adjetivo únicamente es un conducto, es un instrumento para alcanzar la parte sustantiva. Acuérdense que existe el principio de elasticidad. No dejemos de lado el principio de elasticidad. ¿Qué problema habría? Es más, conversaba con mi colega, el juez, el doctor Milko, que les va a indicar las buenas prácticas de nuestro distrito judicial. Por ejemplo, acá, división y partición es de naturaleza, es de la vía procedimental abreviada, tiene un plazo mayor para la contestación de la demanda. Lo hemos sumarizado, pero ¿habría algún problema en otorgarle, aún siendo sumarísimo, la posibilidad de que pueda contestar su emplazamiento en el plazo del abreviado y, amén de ello, continuar con la sumariedad del mismo en una audiencia única? Ninguno. ¿En qué le va a afectar? En nada. Entonces, a eso voy, mi estimado doctor. Buenas tardes, Saúl Arenas de la Corte Superior de Justicia de Tacna. Son 3 preguntas concretas. La primera es para ambos ponentes. En los procesos de división y partición, ¿cuál es el criterio que estarían adoptando en cuanto a la partición física del inmueble? Si es que esta lo analizan y se expide una sentencia previa a una pericia que determine la posibilidad fáctica o no, o esto se hace en ejecución de sentencia. La segunda pregunta es para el segundo ponente y respecto de la sumarización de las pretensiones. ¿Cómo haríamos en el supuesto de la declaratoria de herederos y petición de herencia? Si es un proceso abreviado. ¿Qué sucede si la otra parte desea reconvenir? ¿Qué es lo que hacemos? Si ya lo hemos sumarizado, lo volvemos a convertir en conocimiento para el tema de los plazos, ¿dentro de qué plazo puede hacerse? Y para el primer ponente, este tema del señalamiento de audiencia en el admisorio, ¿qué sucede en el caso de que el demandado ha sido declarado rebelde? El 460 del Código Procesal Civil establece, con rebeldía, el juez inmediatamente sentencia. Entonces, si su postura, o en el ejemplo que usted ha mencionado, era prueba documental y dispuso juzgamiento anticipado, si era rebelde o si no contestaba a la demanda, ¿era necesario la audiencia preliminar? ¿No podía emitirse de una vez una sentencia como el propio Código Procesal Civil lo establece? Esas serían las preguntas. Muchas gracias. Los invitamos a responder a nuestros expositores, por favor. Gracias, doctor, por las interrogantes. En relación a la primera pregunta, si en la sentencia debemos pronunciarnos sobre la división no material, no concreta del bien, como señalé en mi exponencia en la parte introductoria, yo comparto el criterio adoptado por el Pleno Distrital de la Corte de Lima Este del año 2017, donde establece que si hay un debate respecto a la división material en el mismo proceso de división, el juez debe pronunciarse solamente en la sentencia sobre el tema del porcentaje. Ya en la etapa de ejecución vamos a tener que determinar el área concreta que le corresponde. Claro, tiene que haber una tasación ya de no haber acuerdo entre las partes, ¿no? Respecto a la tercera pregunta, me refiere, doctor, si ya está en rebeldía, ¿por qué no emitir sentencia, no? Como ayer también nos decía el doctor Giovanni Priori, ¿no? La oralidad es una técnica, ¿no? No es avanzar de una forma rápida, ¿no? En ese caso,
nosotros en los juzgados civiles del Callao hemos tomado como acuerdo, siempre somos garantistas en el derecho de defensa y poder contradecir las partes, ¿no? Yo considero de que hemos considerado nosotros que es importante fijar igual forma una fecha de audiencia para que la parte de otra forma pueda asistir, de ser el caso, y pueda ejercer su derecho de defensa, ¿no? Hay que tener en cuenta de que tenemos que nosotros priorizar también el derecho de defensa que está sobre todo, ¿no? Gracias por la pregunta. Bien, vamos entonces. Sí, por favor. Sí, en cuanto a la petición de herencia, ¿verdad? Que lo hemos sumarizado, ¿no, doctor? A eso se refería, ¿verdad? Si mal no recuerdo la pregunta. Que si puede que haya una reconvención en ese sentido, efectivamente, puede ser. Lo que hemos optado nosotros en Lima Norte es que ante la eventualidad de que la parte emplazada o la misma parte accionante nos exija que modifiquemos esa postura, lo hacemos, pero específicamente en ese caso concreto, nada más, ¿no? Muchas gracias. Doctor, una última intervención, porque por razones de tiempo. Sí, por favor, doctor, una última intervención, por favor, porque por razones de tiempo, sé que todos están ansiosos por preguntar, pero por razones de tiempo vamos a limitar también las preguntas. Todavía tenemos muchos expositores, así que les rogaría la brevedad posible. Gracias. Gracias. Felicitarlos. Estuve escuchando las cuestiones. Me parece muy bien que tengan iniciativas. Solamente pedirles a ustedes y a todos, y pedirnos, incluyéndome a mí, que toda mejora que pensemos o todo cambio que pensemos en el proceso, tengamos en cuenta que tenemos un límite que es el debido proceso en el contenido, al contradictorio y al derecho de defensa. Me parece muy bien lo que dice el doctor Sánchez. Admito la demanda en sumarísimo, pero ¿qué pasa cuando yo admito en sumarísimo? Puede ser que le estoy privando el derecho a la reconvención. Entonces debo tener eso mucho cuidado al tema de la reconvención, porque dejo sin defensa en las partes. Cuando nosotros convocamos a la audiencia preliminar y le decimos a la parte, haz tu alegato de apertura, claro, el alegato de apertura existe en el código, no existe. Le estamos dando un mayor contenido a su derecho de defensa. Como dice también el doctor Inga, si bien está en rebeldía, recordemos el 10º pleno que inclusive puede ser de oficio la prueba en rebeldía extemporánea. Entonces hay que tener mucho cuidado de no pensar solo en la rapidez, sino también pensar en el tema de la celeridad como consecuencia de la gestión eficiente. O sea, no se trata de apurar el proceso, se trata de eliminar aquellas cosas que no le agregan valor al proceso. Pero por lo demás, mis felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a invitar a continuación al doctor Ramiro Bustamante Segarra para que haga entrega de los reconocimientos a los doctores Rafael Mateo Inga Méndez, juez especializado del 4º Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, y el doctor Gerardo Sánchez Porturas Ganosa, juez del 5º Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Bien, les brindamos nuevamente un fuerte voto de aplauso, por favor, a nuestros expositores en este tercer tema, división y partición, conducción de la audiencia oral, puntos controvertidos y convenciones probatorias. Bien.